me daba el gusto de recibir al público y contar un poquitito de la vida de este ilustre peruano. Yo puedo presentar teatralmente una de las tradiciones peruanas. Me quería dar solo un mes de temporada. Era un esfuerzo. Si no estaba por lo menos 2 meses, quizás no iba a poder ni siquiera recuperar la inversión. Lo que mucha gente no sabe, que Ricardo Palma, antes de ser el gran narrador que es, quiso ser dramaturgo. Yo sé que a mí, personalmente, tu autor favorito me gusta mucho Ricardo Palma, sí, pero yo creo que el personaje, Claro. ¿no? Que yo lo he visto unas cuantas veces y me encanta. ¿Qué disfruta como hace ese personaje? ¿Qué? Uy, me ha dado muchísimas satisfacciones ese personaje, que de niño pues lo conocí como creo que todas las personas, y como un lector más. Ajá. Y cuando leía sentía pues de que su humor, su simpatía, la manera de cómo expresaba el mundo nos hacía viajar en el tiempo y sentir pues la satisfacción de poder compartir con él historias deliciosas. Como un lector, me acompañó, así como me ha podido acompañar, no sé, Ribeiro, o me pudo haber Ajá. podido Salazar Bondi, o digamos, tantos otros narradores eh, nacionales, Ujú. pensando hablando del Perú, ya que estamos Ujú. hablando de Palma. Llegó un momento que el destino me, me dio la oportunidad de presentarme a un casting cuando se hizo el Museo Metropolitano de Lima, Ya, donde era antes el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ahí en 28 de julio, ya, en el Parque de la Reserva. ya. Felizmente, ese espacio se ganó para la cultura. Ahí tenemos un lindo museo temático de nuestra ciudad. Y, tanto limeños como extranjeros, no se lo pierdan, vale la pena darse una vuelta por ahí. Vale la pena también mencionarlo, Lucho Llosa fue el encargado del concepto artístico de ese museo, Mm. y como buen cineasta hizo de ese museo un museo temático donde te Ya. paseas y en cada salón tienes una escenografía y te mete de pronto en una calle colonial, o ves de pronto estás dentro de una huaca o cruzas una puerta y en el cuarto de la literatura tienes nada menos que la Biblioteca Nacional, ¿no? De la época de Ricardo Ok. Palma, y ahí su escritorio. Y entonces me llamaron para hacer un casting y me encontré que habían por lo menos, estoy hablando hace como casi ya 30 años también, Ya. ¿ah? Y me encontré con el gusto de ver que había otros actores que tenían pues el biotipo muy similar a él, y yo veía que la edad de ellos estaba más cercana a la imagen eh, icónica Ujú. que nos regalan los libros. Claro que Ricardo Palma ha tenido, como cualquiera, ha tenido infancia, juventud, y has pasado Niñez, todo, pues. por todas las edades, ¿no? Pero Dios mediante, al participar en el casting le gustó a Lucho Llosa mi trabajo, y que terminó haciendo un holograma, donde doy la vuelta a 360 grados, y ahí me van a encontrar en el museo. Y lo más gracioso, que hacíamos un monólogo en este salón que era la Biblioteca Nacional, o representaba la Biblioteca Nacional, Ujú. y yo como Palma me daba el gusto de recibir al público y contar un poquitito de la vida de este ilustre peruano. Y entonces así se acercó mi experiencia teatral hacia el personaje. Y al ver que museo tenía un pequeño auditorio, Ajá. y como todos los artistas sabemos, o todos los limeños sabemos, Ujú. que los espacios culturales en Lima son escasos, a pesar que dizque que somos capital de la República, deberíamos tener pues muchos teatros como los tiene Argentina. Argentina, Colombia, el mismo Chile, etcétera. Entonces, un espacio, una sala más para Lima. Y yo dije, y le propuse para ver, ¿puedo hacer algo aquí? No, pero eso tiene que hablar con el director. Y entonces yo dije, pero mira, Museo de Lima, ¿qué más limeño ¿Qué es esto? que las obras de Palma? Claro. A ver, yo como tengo el gusto también de escribir, Ajá. le propuse, pues, a ver, yo puedo presentar teatralmente una de las tradiciones peruanas, y entonces me quería dar solo un mes de temporada.
Muy poco. y sobre todo que implicaba calentar un espacio que recién se estaba aperturando, Claro, nuevo, pues. gastar vestuarios de época, era un esfuerzo que si no estaba por lo menos 2 meses, Mm, quizás no iba a poder ni siquiera recuperar la inversión, económica y de tiempo. ujú. Y quedamos tanto discutimos, no, que sí, que Que un no. solo mes, que mira, que muy poco. Mira, hagamos una cosa, Rafael, me dijo, vamos a programarlo los 2 meses, pero si no te va bien el primer mes, Chao. adiós, cerramos. Muy bien. Y a Dios gracias, no hicimos un mes, hicimos 3 meses, porque cuando terminó el segundo mes me dijo, sigue, sigue. Y llegó diciembre y me dijo, oye, ¿y en enero qué hacemos? Uy, ¿qué hacemos? Le propuse escribir una obra sobre Pizarro para contar un poco cómo fue la fundación de Lima y todo lo demás. Pero ya nació en mí el gusto de abordar ese nicho cultural que son las tradiciones peruanas. Ajá. Que de hecho, ese de paso, imagínense, son 356 Un montón, ¿no? tradiciones que Y nos que dejó muchos no Palma. conocemos. Obviamente que muchos no conocemos, pero Dios mediante, no te puedo decir que tampoco todas son necesariamente teatralizables, pero la gran mayoría de las tradiciones de Palma encierran en sí misma una obra de teatro que está esperando ser adaptada y ser recreada para llevarlo a escena. Y creo que ¿por qué? La razón es que lo que mucha gente no sabe, que Ricardo Palma, antes de ser el gran narrador que es, quiso ser dramaturgo Ah, sí. y en sus inicios empezó a escribir teatro. Entonces, por eso nuestras tradiciones son muy ricas para llevarla a escena. Nos dan eh, esa potencia, esa riqueza que sería pues imperdible si no se disfruta. Pero ahora yo sé que viene, vas a hacer algo con verde, ¿no? Verde Este, te quiero ver. verde te quiero ver, No, 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 sí. no, son Las la ediciones de salsa salsa verde, verde, tradiciones tradiciones de peruanas. Palma. Sí, ese es el trabajo en que estoy ahorita abocado y desde ya me gustaría pues que todos los que están escuchando este programa no se la pierdan. Voy a estrenar en mayo y tiene su historia estas tradiciones en A ver, salsa cuéntanos verde. un poquito al Bueno, público. durante muchos años Palma no solo escribió las tradiciones peruanas, ¿no? Escribió novelas, tratados, investigaciones, eh, etcétera. Y es indudable que su gran obra, que no fue una sola obra, sino que fue escribiéndola casi, como dice el Chavo del Ocho, sin querer Sigue queriendo, queriendo. ¿no? Entonces, de joven escribía una y la publicaban en periódicos y llegó un momento en que ya empezó a juntar todo ese trabajo y puso el primer tomo Ujú. y fue un éxito no solo nacional, sino internacional, al punto que creó un nuevo género literario, que fue incluso eh, imitado por otros narradores en otras partes, en Ajá. Argentina, en México, etcétera. Tenemos el gusto de tener a un Ricardo Palma que planteó pues un género literario que son las tradiciones. Ujú. Y Dios mediante seguía escribiendo y como él también fue bibliotecario en la Biblioteca Ujú. Nacional, tenía también el empeño, la curiosidad de siempre rebuscar los libros que ya nadie lee, ¿no? Los papeles olvidados, a pesar que la gente decía que estaba medio loco por eso. Y entonces empezó a encontrar situaciones y anécdotas interesantes ¿Cómo que cuáles? con su talento, Ajá. la, uno puede conocer una historia, pero cómo te la cuentan Ah. es el arte, pues, ¿no? Y Palma tenía mucho de eso. Y algunas de esas historias Sí. tenían su picantito de, digamos, de erotismo, de picardía, que las escribía, pero como ya él contaba pues con un prestigio internacional y a principios del siglo XX, nuestra sociedad era supuestamente moralmente muy estricta y bueno, está de más decir, pues imagínense que ahora
Cualquiera puede perfectamente conversar con una madre soltera y no nos escandaliza, pero que hasta nada más hace unos años atrás una señora salga embarazada sin haber sido casada, y ya era un escándalo, o tantas otras cosas que la sociedad condenaba por la moral, o el moralismo, por decirlo Ujú. así, ¿no? Entonces, y había situaciones muy pícaras que él escribía las tradiciones, pero esta no la voy a publicar para no generar, digamos, ningún escándalo, y él se cuidaba, pues, ¿no? Porque incluso hasta fue a un momento político. Así que guardaba estas tradiciones, las escribía y solo las compartía en reuniones de artistas, en tertulias de amigos. De pronto los amigos, mire, ese es el último cuento que he escrito, alguien, mire, yo he compuesto esta canción, etcétera. Y él sacaba su tradición en salsa verde y les contaba una de estas historias pícaras porque eran entre amistades y se divertían. Entonces fue acumulándose una cantidad de tradiciones que nunca las publicó, a pesar que la gente dice, oye, deberías porque no. Se quedaron solo en Claro. manuscrito. Así que así nacieron las tradiciones en salsa verde. ¿Por qué en salsa verde? Todos que hemos comido pues un Tallarines anticucho, verdes. un anticucho, no es el pasto, Ah. tallarines al pesto, no. Es cuando tú comes un anticuchito y le echas el ají de rocotito, esa cremita de salsa verde, pica, pues, Pica, ¿no? papi. ¿No? Y comer un anticucho sin su picantito ya no es tan criollo, ¿no? Es como comer un Ujú. ceviche aunque sea un mínimo, pues, de picante, para que sepa, pues, a criollo. Dios mediante, en esa época, el término popular, cuando tú querías referirte a algo que estaba subido de tono, Mm. ¿no? Ay, pero tiene salsa verde, ¿ah? Ah, ya, y la gente te entendía. ¿Cómo ahora decimos, oye, este chiste, ay, pero este chiste es rojo, ¿ah? Ah, ya, cuéntalo nomás, estamos entre amigos. Muy bien, en esa época era la manera de expresarse cuando algo era picaresco. Y entonces eran sus tradiciones en salsa verde. De ahí viene el término y he tomado 8 de estas tradiciones, le Ya. hemos compuesto como 13 canciones que van acorde con las historias y ha salido pues un espectáculo muy ameno, muy divertido, que no se lo pueden perder. ¿A dónde Además, va a ser? en la casa del adulto mayor de Miraflores, que se llama la Sala Tobar, tiene un lindo auditorio, es de 100 personas más o menos, Mm. que esto está por la Avenida del Ejército, casi a la altura del estadio del Niño Héroe Bonilla. Ah, ¿Ya? La Avenida del Ejército es Miraflores, y ahí está en la Sala Tobar a partir del 22 de mayo. ok. ¿Y quién te acompaña? Estoy con el gusto de trabajar con Carlos Victoria, Malena Rospigliosi, que también es actriz y productora, Lucía Brozovic, que es una Ah, linda actriz, muy talentosa, que hace todos los personajes femeninos juveniles. ok. Malena hace los personajes maduros, Carlos también, y hay un actor que se llama Carlos Caranzatúa, Ujú. que es un actor que me interpreta a Simón Bolívar y todos los personajes que estén dentro del rasgo de la juventud. Así que, y yo hago Palma, y por ahí de travesura hago un par de cositas más, con otro personaje.